Buenas tardes, compañeros, maestro. El día de hoy vamos a exponer el tema procesos constructivos, empezando con el subtema de procedimientos tradicionales. Refiriéndonos como puentes tradicionales, hablamos de aquellos que las traves son de concreto de madera y se trabajan en una losa. Y refiriéndose a puentes especiales, son los que llevan un gran claro, por lo que el uso de traves ya no es viable económicamente. Es común que el proyectista pierda de vista a la hora de proyectar la obra el tema económico, resultando en modificaciones después a lo largo del proceso de construcción. No hay un proceso uniforme en la construcción de puentes, porque cada puente es especialmente diferente porque depende de cada variable, del tipo de puente, del ancho de las dimensiones, del peso, del claro, del uso que va a resultar el puente, etc. Por este motivo, no hay uniformización en el método constructivo, por lo que es necesario conocer a fondo cada proceso constructivo tradicional o común que se emplea. Hablando de los procesos constructivos tradicionales en México, se pueden clasificar en 4 grupos. El grupo 1 viene siendo para la subestructura, de concreto preforzado a base de prefabricados. Este proceso constructivo trabaja mediante el montaje de lanzadoras de traves. Este proceso puede ser para claros de 25 a 50 metros. Es un proceso muy importante cuando son áreas confinadas o el acceso de grúas grandes resulta imposible. ¿Qué es una lanzadora de traves? La lanzadora de traves es como la imagen que vemos. Es una estructura metálica que va apoyada, tiene 2 apoyos contiguos a lo largo sobre una estructura. Tiene que tener apoyo. ¿Para qué? Para que pueda sostenerse y así trasladar por medio de equipos hidráulicos las traves que se van a montar. Por ejemplo, están sostenidos sobre los apoyos y la estructura metálica que es la lanzadora de traves va poniendo trave por trave hasta completar el puente. Este es un proceso común para los puentes isostáticos, para puentes Gerber o puentes continuos. En el grupo 2 tenemos superestructura colada en sitio. Estos son para este procedimiento es mediante cimbra autodesplazable. Estos son apropiados para puentes de 36, entre 28 y 36 metros de claro. Pueden ser utilizados para zonas urbanas, ya que las pilas de altura mínima tienen que ser de 6 metros. Con este sistema se han podido construir puentes de hasta 800 toneladas. ¿Cómo funciona la cimbra autodesplazable? Esta estructura de autosoporte tiene que estar sobre ménsulas provisionales. Aquí observamos las ménsulas. Tienen que estar sobre ménsulas provisionales, una delantera y una trasera, para que puedan ser trasladada la cimbra de un claro a otro. Aquí observamos las ménsulas que están soportadas sobre estructuras metálicas. Estas son obras provisionales, como ya lo mencioné, que es importante tomar en cuenta a la hora de proyectar el puente, las obras temporales que van a necesitar. Por tercer grupo tenemos superestructura colada en sitios o prefabricada. Este proceso es mediante la técnica de doble voladizo. Este es un proceso constructivo muy económico. Con los puentes, sus claros van de 70 a 250 metros. Este sistema tiene estructuras de acero llamados carros de colado. De ahí viene el nombre porque funcionan como una cimbra autosoportada
que trabaja en voladizo. Bueno, les voy a explicar y en el ejemplo les enseño. ¿Cómo funciona este carro de colado? Es una estructura temporal de acero que soporta un molde metálico o de madera. Este proceso va a utilizar dovelas que obviamente tienen que ser previamente construidas. Son prefabricados. El proceso es bastante simple. Primero se tiene que tener lista la dovela que se va a ubicar en la corona de la pila. Esta primera dovela se va a llamar dovela sobre la pila. Sobre esta se va a colocar los dos carros junto con sus moldes uno a cada lado de la pila para guardar el equilibrio. De ahí que el nombre de carro, porque es un proceso por el que se va a ir, primeramente va la dovela y luego se va a ir colocando mediante los carros de montaje, se van a ir colocando sobre el voladizo, como se puede observar, dovela tras dovela. Una vez que se haya colocado los ambos carros, se va a proceder a colocar el acero de esfuerzo o la cimbra y se va a proceder al colado. Después de que el colado haya alcanzado al menos el 80% de su resistencia de la compresión, se va a proceder a tensar los cables de preesfuerzo. Este procedimiento constructivo es para prefabricados y preesforzados. Para que un ciclo en este proceso pueda completarse es necesario hasta 7 días. 7 días por dovela se toma este proceso constructivo. Se puede observar el carro y cómo se va colocando dovela por dovela. Por grupo 4 tenemos la superestructura de concreto preesforzados o de aceros. Este procedimiento constructivo para estas estructuras es mediante la técnica del empujado por incrementos sucesivos. Por el contrario del grupo 3, que se utilizan dovelas por el carro, este procedimiento va a ser un empujado. En lugar de ir dovela por dovela por dovela, se van a ocupar dovelas prefabricadas, como ya dije, y detrás de esta primera dovela van a ir estructuras hidráulicas que van a empujar esta dovela para dar cavidad a una nueva. Cada dovela subsecuente se cuela directamente contra la anterior en un molde fijo, es decir que cuando el concreto se haya endurecido y haya sido preesforzado, la estructura se empuja con una longitud suficiente para dar cavidad a la construcción de nuevas dovelas que se van a ligar a las anteriores ya previamente empujadas. Esta estructura tiene sometimientos de esfuerzos por cambio en la ley de momentos friccionantes. Para que esta estructura pueda soportar estos esfuerzos es necesario que en el tablero se pongan soportes superiores e inferiores para soportar los momentos que este proceso genera en el tablero. Una vez terminado el empujado, se colocan otras familias de cables llamados de continuidad, los cuales deben absorber los esfuerzos adicionales inducidos por la carga viva. Como se puede observar aquí, las dovelas se van a empezar a colocar una tras otra y mediante la estructura hidráulica se van a empujar para dar paso a la siguiente dovela. Este ciclo es repetitivo y así es como se construye este puente. Como segundo tema de procesos constructivos en puentes tenemos los procedimientos emergentes a base de cimbras deslizantes. Bueno, para entender este tema primeramente vamos a definir lo que es una siembra tradicional. Bueno, una siembra tradicional se puede definir como aquella construcción falsa o aquel molde que nos va a ayudar a vertir nuestro concreto y no que nuestra pieza no pierda propiedades físicas que el proyectista le quiso dar desde el principio del proyecto. También como dato, pues bueno, estas son retiradas ya que el concreto alcance su máxima resistencia. Bueno, entonces una cimbra deslizante se puede definir
como aquel molde especial que como característica principal tiene un vertido continuo. Esto quiere decir que el colado va a ser continuo. Bueno, con lo que anteriormente dijimos, también se entiende como procesos emergentes. Bueno, estos procesos emergentes o sistemas emergentes tienen dos propiedades físicas. Bueno, dos propiedades importantes. La primera es una reducción de tiempo en la construcción y que a simple vista resuelve problemas espontáneamente. Bueno, algo importante que debemos de saber para la utilización de estas cimbras es que tenemos que adaptar regularmente todo, tanto nuestra planeación de obra, tanto como nuestros trabajadores, para que, bueno, para utilizar en buena forma y medida este tipo de cimbras. Ya que este tipo de cimbras, el trabajo que requiere es sumamente minucioso e importante para que sus resultados sean positivos. Bueno, este tipo de cimbras sirven no solamente para lo que vamos a aterrizarlo en este momento, que es para pilares de puentes, sino también nos sirve para la construcción de tanques nucleares, de chimeneas, o de otros apoyos verticales o horizontales que requiramos para ciertas estructuras. Como otro dato también podemos decir que, bueno, una cimbra mide o puede llegar a medir hasta 1.5 metros de altura y bueno, el perímetro que le queramos dar depende de la estructura que vayamos a trabajar. Como aquí vemos, podemos ver algunos procedimientos ya constructivos de diferentes tipos de construcciones utilizando nuestras cimbras deslizantes. Como podemos ver, este tipo de cimbras empiezan regularmente abajo y estas van subiendo respecto a la altura de nuestro proyecto o estructura que estemos trabajando. Bueno, básicamente el proceso constructivo para la utilización de estas cimbras deslizantes es básicamente el vertido de nuestro concreto mediante gatos de tornillo, los cuales estos gatos de tornillo están anclados en la parte inferior de los cimientos con barras de acero, los cuales funcionan como puentes a lo largo de la circunferencia o del perímetro de nuestra estructura. Y bueno, estas van a ir subiendo regularmente. Se tiene estimado o estudiado un 0.60 centímetros por hora. Y bueno, mediante se hace este procedimiento de ir colando 0.60 centímetros de altura. Este tipo de cimbras tenemos que irla subiendo cada cierto tiempo para que el colado no se llegue a pegar y el colado no sea interrumpido, ya que si es interrumpido, bueno, llegaría a tener resultados fatales. Entonces es importante tomar en cuenta este procedimiento constructivo planeado y diseñado previamente. Bueno, este tipo también de cimbras deslizantes casi la mayoría de veces tiene una forma triangular truncada, la cual en la parte inferior es más grande y esto evita también que la cimbra por colado se pegue. Bueno, otro aspecto es importante mencionar es que tenemos que cuidar nuestro molde, ya que al vertir nuestro concreto tiende a tender movimiento y si no cuidamos este desplazamiento o movimiento de cimbra, esto también llegaría a pegarse y bueno, a tener dificultades en nuestro proceso constructivo, ¿no? Bueno, otro problema referente muy importante también a las cimbras deslizantes es cuándo y cómo y y por qué nuestro concreto debe de, o bueno, con qué características nuestro concreto debe utilizarse para este tipo de cimbras deslizantes, ¿no? Ya que es un tema muy cuestionado para la utilización de este tipo de cimbras, ¿no? Para
Para empezar, debemos de comentar que el tiempo tanto de trabajabilidad, tanto como de endurecimiento de nuestro concreto, no está exactamente planeado, o escrito o definido, más bien definido en un libro. Esto quiere decir que, como ya sabemos, las propiedades del concreto van a estar muy relacionadas a nuestro tipo de clima, a nuestro otros aspectos de interperismo, que no siempre va a estar dado en todas las construcciones igual. Entonces hay que tener como aspecto importante, o tomarlo en cuenta para lo siguiente que vamos a decir, ¿no? Bueno, el concreto para las fibras deslizantes debe de cumplir ciertos parámetros bien importantes para trabajar y sus resultados sean positivos. Como primero tenemos que debe de ser bien especificado cómo y para qué va a ser nuestro concreto. Debe también estar especificado los aditivos y sus componentes de nuestro concreto. Como ya lo dijimos, no todos los proyectos son iguales. También otro dato importante son los límites, la trabajabilidad, la humedad de nuestro concreto y la moldeabilidad de nuestro concreto. Bueno, para este tipo de proyectos se tiene estimado que se debe de quitar la siembra de 3 a 6 horas. Esto es lo que encontramos referentemente a un libro. Pero como ya lo dijimos, no siempre es igual, ya que depende de nuestro lugar en donde construyamos, tomar en cuenta todos los factores de interperismo. Pero bueno, si lo buscamos, dice que de 3 a 6 horas debemos quitar esas siembras, ¿no? Y bueno, en una siembra normal debemos de quitarla aproximadamente en 10 horas. Esto quiere decir que vamos a quitar nuestra siembra en un estado plástico de nuestro concreto. Esto es para cuando volvamos a subir la siembra y volvamos a colar, se adhiera o se ancle de forma correcta a la otra parte que acabamos de retirar de la siembra. Lo cual quiere decir que nuestro concreto en la parte inferior de hasta abajo va a estar en un estado rígido y hasta arriba en un estado plástico. Y eso también debe de ser de sumo cuidado, ya que lo que mencionábamos anteriormente, si quitamos nuestra siembra y no tenemos cuidado en nuestro movimiento que tenemos, o sea, en cuidar el movimiento vertical que tenemos, nuestros pilares, en este caso de puentes, tienden a tener una pequeña inclinación, y bueno, esto sería un resultado fatal para nuestra construcción. Por eso hay que tener sumamente planeado el proceso constructivo para la utilización de cimbras deslizantes. Bueno, ese tipo de cimbras se calcula, su rigidización del concreto se calcula mediante el tiempo en el que se prepara el concreto, en el que se transporta y en el que se vierte. Hola, mi nombre es Gerardo Hidalgo y les voy a hablar un poco sobre los elementos de concreto reforzado en puentes. Con frecuencia se selecciona el precolar elementos constituyentes del puente porque permite la eficiente producción de los mismos. Es más fácil mantener el control de calidad y producir concreto de mayor resistencia que el colado en sitio. El encofrado es más sencillo y puede eliminarse una gran cantidad de obra falsa. Además de esto, como el precolado se hace siempre al ras del suelo, para los operarios es más fácil por la libertad de movimiento, pero en ocasiones estas ventajas quedan anuladas por el costo de transporte, el manejo y montaje de las unidades precoladas, y las juntas pueden ser de instalación especializada y costosa. Las ventajas de utilizar elementos de concreto precolado son las siguientes. La primera es el control de la contracción. La contracción se puede reducir mediante relaciones agua-cemento bajas y curado con vapor. La reducción de flujo plástico, cuando se cura el concreto y se deja fraguar adecuadamente antes del montaje, se aumenta el nivel de resistencia y edad del elemento, así como su módulo de elasticidad al aplicarle las cargas, reduciendo así el flujo plástico. Para el control de la deformación por carga muerta, antes de que se conecten y se fijen definitivamente los elementos de concreto precolado, se montan y se ajustan a su posición exacta. Esto es de particular importancia en puentes de claros grandes.
El control de calidad es una parte muy importante, pues estos elementos de concreto pueden fabricarse bajo las mejores condiciones de transporte, almacenamiento y colocación en cuanto a cimbras o formaletas, colocación de refuerzo, colocación y vibrado del concreto y curado del mismo. La disponibilidad oportuna. Muchos de estos elementos fabricados en serie se pueden suministrar a la obra en muy poco tiempo, mientras que algunos elementos estandarizados pueden mantenerse en existencia. La mayoría de las plantas pueden fabricarlos por pedido según la cantidad deseada de la obra. El montaje sobre tráfico y eliminación de la obra falsa. Las vigas de concreto precolado pueden montarse sin obra falsa, usando solamente el sistema de voladizos progresivos o el sistema de claros colgantes en voladizo. La economía. En este uso de concreto reduce el costo, manteniendo al mínimo la mano de obra en el lugar de la construcción. A la adaptabilidad a la construcción compuesta. Frecuentemente los elementos precolados pueden combinarse con el concreto colado en obra para así lograr una sección compuesta como la de una estructura monolítica, aunque se toman en cuenta la transmisión del cortante. Los puentes de concreto reforzado. Los puentes de concreto reforzado se emplean para luces relativamente cortas. Usualmente se han construido en luces simplemente apoyadas de hasta 25 metros. Las principales características de estos puentes son la durabilidad, el mínimo mantenimiento y su estética o aspecto. El caso de superestructuras de concreto reforzado de vigas se analiza comprobando si funciona como T o como viga rectangular. El concreto es un material estructural que se obtiene por medio de la mezcla de cemento, agregados gruesos y finos, grava en diversos tamaños y agua. La resistencia del concreto reforzado a la compresión es increíblemente buena, no así a la tensión, por lo que para ello debe contener varillas de acero o algún otro refuerzo que en conjunto con esto resistan las fuerzas combinadas. Los puentes de concreto preesforzado son definidos como concreto en el cual han sido introducidos esfuerzos internos de tal magnitud y distribución que los esfuerzos resultantes de las cargas externas dadas, las cuales se equilibran hasta un grado deseado. En miembros de concreto reforzado se introduce comúnmente el preesfuerzo dando tensión al refuerzo de acero. Las estructuras de concreto preesforzado pueden ser pretensadas o postensadas, preesforzadas parcialmente o totalmente, preesforzadas exteriormente o interiormente, preesforzadas lineal o circularmente con tendones adheridos y sin adherir, precolado y fundido en sitio o construcción mixta. Los materiales usados en la construcción de estructuras preesforzadas requieren que tengan mayor resistencia que los utilizados en el concreto reforzado, debido a varias razones. Entre ellas se requiere concreto de mayor resistencia para minimizar los costos. Dentro de los dos tipos de preesforzado se tienen el pretensado y el posttensado, que a continuación les va a mencionar mi compañero. Bueno, yo voy a continuar con lo que es el tema 3.4, que tiene que ver con la superficie de rodamiento de lo que es un puente. La definición de la superficie de rodamiento es el plano superior del pavimento que es encargado de recibir las cargas directamente de lo que es el tráfico vehicular. Esta superficie de rodamiento debe de ser diseñada específicamente para resistir lo que son los esfuerzos tangenciales. En resumen, esta superficie de rodamiento puede ser hecha a base de concreto o mezclas bituminosas. Esta base de rodamiento es construida específicamente con lo que tienen los planos constructivos de lo que es el puente, donde ahí se especifican lo que son los espesores, las cargas que deben de ser resistidas, también lo que deben de resistir lo que son los tableros del mismo puente. Ahora, la pavimentación de lo que es tanto el acceso al puente como la superficie superior pueden ser ya sea de pavimentos rígidos o de pavimentos flexibles. Esto queda a criterio de lo que es el diseñador, también dependiendo de las necesidades de lo que es el puente. Ahora, por otro lado, ahora vamos a hablar de en qué se basan para seleccionar lo que es el diseño del puente. Por ejemplo, en cuanto a lo que es la pavimentación, esta depende de aspectos como es la facilidad de encontrar los materiales cerca de donde se va a construir el puente, que cuenten con los equipos necesarios para llevar a cabo la ejecución del mismo,
así como también de la continuidad que va a tener el puente. Eso quiere decir que las dimensiones que va a tener la obra. Ahora, el espesor del pavimento también tiene que ser calculado de acuerdo a las cargas del tránsito vehicular al que va a ser sometida esa vía. También se tienen que tomar en consideraciones, por ejemplo, las juntas propias de lo que es el puente, que deben de estar alineadas en la misma dirección de las juntas de dilatación. La dimensión de lo que son estas juntas pueden ir de entre 2 a las 4 pulgadas, que esto pues viene ya normado. Lo podemos encontrar en lo que son el manual de diseño de puentes de lo que es la AASHTO. También vamos a hablar de lo que es la losa principal de lo que es nuestro puente. La losa principal, al igual que la superficie de rodadura, tiene que ser diseñada para someterse a lo que son las cargas. A diferencia de la superficie de rodadura, la losa tiene que ser diseñada para resistir las cargas a lo que es la flexocompresión. ¿Por qué la flexocompresión? Bueno, porque como se ve sometida a cargas constantes, pues el puente puede sufrir lo que son deformaciones tanto en sus tableros como en lo que son las vigas. Es por eso que debe ser diseñada para que pueda distribuir uniformemente las cargas sobre lo que son las vigas. Y en conclusión, de acuerdo a lo que hemos estado analizando a lo largo de las exposiciones de mis compañeros, podemos ver que los puentes, tanto la tecnología como las técnicas actuales que son utilizadas en los mismos, deben de estar normadas de acuerdo a la zona donde será construida la obra. También podemos ver que los puentes tienen una función estructural específica, ya sea también en la sociedad como en el tránsito que va a pasar sobre esa vía. ¿Por qué? Porque los puentes son diseñados principalmente para facilitar lo que son las comunicaciones entre zonas aledañas, y también facilitan la comunicación reduciendo lo que es el tiempo de tránsito sobre lo que es una vía. Por ejemplo, aquí se alcanza a ver, o les voy a colocar lo que es las capas de lo que es tanto la losa de cimentación. Después se agrega, de acuerdo a especificación del plano, una capa de arena o puede ser de alguna resina, y por último se agrega una capa de impregnación de emulsión asfáltica. Dependiendo de las necesidades, será la capa o las capas que serán agregadas para lo que es el plano, con materiales pétreos, como les mencionaba, para que el puente pueda tener una superficie de rodadura adecuada. Esto sería todo por mi parte. Gracias por su atención.